Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Volvieron a reunirse con Jesús. Andaban como ovejas sin pastor. Al retorno de su misión, los apóstoles refieren a Jesús y, por cierto, llenos de euforia, lo exitoso de sus actividades. Es conmovedor el solícito comportamiento del Señor, que de inmediato se preocupa por el debido reposo de los 12, una vez que han realizado sus fatigas misioneras. Y no menos impresionante es la premura de las multitudes, que no le dejaban tiempo ni para comer. En esta incontenible búsqueda que la gente hace de Jesús, resalta el firme deseo de ir en pos de un auténtico pastor, el único capaz de compadecerse verdaderamente de ellos. El pastoreo del pueblo. La actividad pastoril es propia de los pueblos mediterráneos. La Biblia compara en muchas ocasiones la relación de Dios con su pueblo como la de un pastor que apacienta su rebaño. Por ejemplo, podemos escuchar el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esta imagen es aplicada también a los dirigentes del pueblo de Israel. Así, leemos en la primera lectura: la queja que Dios remite a los que, debiendo pastorear a su pueblo, le dispersan y dejan perecer las ovejas. La queja pone de relieve el resultado funesto de la actividad de los pastores, quienes no ejercieron la misión encomendada por Dios tal como Él esperaba que la hicieran. Por ello, es importante entender que pastorear es sinónimo de acompañar. La imagen del pastor aplicada a los dirigentes implicaba acompañar al pueblo en su relación y camino hacia Dios. Pastorear no es otra cosa que acercar las personas a Dios y facilitar su encuentro. Es una tarea que fomenta la comunión entre Dios y los seres humanos y de ellos entre sí. Cuando Jesús ve la multitud que andaba como ovejas sin pastor, constata la necesidad que tenían de que alguien les guiara y les acompañara. La misión de los 12, narrada en este capítulo, también fue una actividad por medio de la cual acercaban al pueblo a Dios. Pastorear es tarea de todos. En la nueva alianza iniciada y fundamentada en la persona del Hijo encarnado, la tarea cristiana de pastorear no se limita a la actividad de la jerarquía, sino que es propia de todo el pueblo cristiano. Todo bautizado es mediador entre Dios y los hombres, a razón de su dignidad bautismal. Acercar a las personas hacia Dios es tarea de todos y de todas, así como acompañarles en su caminar. Esta tarea pastoral, para que realmente produzca los frutos que Dios espera, ha de ser motivada por la misericordia y la compasión. Sin estos valores corremos el riesgo de buscar nuestros propios intereses o de realizar una actividad en la que Dios puede pasar de largo por nuestras vidas. Para ser verdaderos pastores hay que ponerse en los zapatos de los demás, estar unidos en un mismo corazón y buscar siempre el bien ajeno por encima del propio. Por ello, no se olviden de hacer el bien y de ayudarlos mutuamente, de ayudarse mutuamente.
Este versículo de la carta a los Hebreos, como hemos escuchado en la primera lectura, nos invita a la coherencia, la fidelidad, a vivir en primer lugar con la dignidad que conlleva nuestra realidad de seres humanos. El ser humano es fiel a su misión cuando es capaz de hacer el bien. No se olviden de hacer el bien, sin arbitrariedades, ni envidias, ni rivalidades, sin abusos de poder. Por eso el poderoso no es el que tiene poder por su cargo, posición social o política. El verdadero poder está en actuar y vivir de acuerdo a la dignidad de nuestra condición humana, con mayor razón quienes nos llamamos cristianos. El poderoso es el que por encima de la injusticia y el dolor de la opresión sigue trabajando, luchando por la paz y la libertad, por la justicia, por la verdad. Es aquel que por encima de la injusticia y del dolor de la opresión sigue trabajando, reitero esta idea. Y es una lucha que tiene como objetivo la paz y la libertad, fundamentada en el amor de Cristo que nos amó hasta el extremo. Como fruto de unos labios que profesan su nombre, Él nos pondrá a punto en todo para cumplir su voluntad, que siempre tendrá como fin el encuentro definitivo con Él, desde el amor y la reconciliación con quienes compartimos la historia. Solo así la paz podrá sellarse como un distintivo de los que buscamos ser fieles a Cristo. Volvieron a reunirse con Jesús. Y con esto retomamos el texto del Evangelio. En este relato del Evangelio es fundamental el primer verbo que encontramos: volvieron a reunirse con Jesús. Cabría preguntarse por qué volvieron, más allá de que volvieran a contarle al amigo y maestro lo bien que les había resultado su predicación. Volvieron porque eran conscientes de que la fuerza les venía de la confianza en Jesús. Volver no es retroceder, sino avanzar desde el punto central de nuestra historia, que para un cristiano siempre será Jesús. Estamos llamados a volver a Él, como los polos de un imán que se atraen irresistiblemente. Necesitamos desde el ajetreo diario volver desde lo profundo del corazón hacia Él y hablarle de nuestras heridas, de nuestras esperanzas, nuestros miedos, porque volver no es mirar atrás, sino entender que en el camino de nuestra vida alguien confió en nosotros y nos espera hasta la eternidad para que nos gocemos en Él. Jesús invita a los apóstoles a un lugar tranquilo, como el amigo que se goza con la alegría del amigo. Volver es entender que su presencia nos acompaña siempre, porque Él siempre está. Como dice el Papa Francisco en la exhortación sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el número 42, Él está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como Él quiere, y nosotros podemos negarlo con nuestras supuestas certezas, aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones. Dios está en su vida. Desembarcar y encontrarse con ese gentío, qué gran sorpresa. Es imposible volverse al Señor y no descubrir la sed y el hambre que tiene el ser humano de amor y compasión. Estamos invitados a ver la historia desde esa vuelta continua al Señor. Solo entonces la historia será historia de salvación. Volver al Señor nos hace sentir vivos y útiles, no desde la grandeza, sino desde la entrega y la generosidad. Por ello, podemos decir que estamos sedientos de su palabra. Este es un relato de transición propio del redactor del Evangelio de Marcos, que quiere preparar la primera multiplicación de los panes. Los 12, aquí les llama apóstoles, vuelven de su misión contentos de lo que han dicho y han hecho. Ya sabemos que lo que han dicho tiene que referirse a las cosas que Jesús les ha enseñado y que se centran en el anuncio de la llegada
del reino de Dios. Lo que han hecho es liberar a las gentes de sus males, como han visto hacer a Jesús. En ese momento, por el desgaste que ello significa, Jesús quiere compartir con ellos un lugar solitario, pero pronto aparece la multitud y deben marchar en una barca. La experiencia de la travesía, para quien la ha hecho, sabemos que es verdaderamente restauradora. Pero la escena nos asoma casi de inmediato de nuevo a la multitud que está sedienta y ansiosa de esta experiencia que los 12 tienen con Jesús. El Evangelio también nos muestra el hambre que tenía la gente de escuchar un mensaje de salvación y de gracia, el que Jesús ofrecía por todas las aldeas y pueblos de Galilea, a lo que habían contribuido también sus discípulos, enviados para llegar a donde no podía llegar él. Es sintomático cómo el texto busca un lugar solitario para gustar más profundamente esta experiencia de la misión, ya que muchos iban y venían sin dejarles personalizar esta experiencia. Pero al final, al desembarcar de nuevo en la orilla del lago, el texto nos muestra que Jesús ve a la gente con tal anhelo de escucharle, que la compasión del pastor puede más en su corazón. Sin duda, que habría gente dirigida por alguna sintonía populista, como sucede con todos los fenómenos sociales y religiosos. Pero en medio de todo, Jesús detecta la falta de orientación y la necesidad de salvación de los abandonados. De esta manera, por medio de nuevos pastores, se cumple con más o menos precisión el texto que hemos escuchado. Por una parte, los pastores, los apóstoles; por otra, el pastor, del que parte el mensaje fundamental del reino. De esa manera se explica maravillosamente la continuación de la narración del Evangelio con la primera multiplicación de los panes, que es un relato que se introduce con esta actitud de Jesús al compadecerse de la multitud. Mis hermanos, que al haber escuchado la palabra de Dios penetre hasta la médula de nuestros huesos, para que, escuchándola, llevándola a la mente, comprendiéndola, baje al corazón y podamos hacer la vida en nuestra sociedad, en nuestra familia y en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum. El Señor los bendiga y les dé la paz.